porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras que nosotros hablamos son poderosas. La palabra que sale de tu boca tiene un poder y esa palabra te va a llevar a un destino final. Y quizás en este momento no podamos hacer nada con tu puerto de salida. Ya tú saliste, ya tú vas caminando hacia un destino, a un destino que quizás tú hablaste, a un destino que quizás tú mismo has creado, a un destino que de pronto la gente que te embarcó en el puerto de salida habló acerca de tu vida. Pero hoy te tengo buenas noticias. Tú puedes cambiar ese destino de llegada. Tú puedes cambiar ese puerto de llegada. Y tú lo puedes cambiar si tú cambias las palabras que dices. La palabra que sale de tu boca tiene un tremendo poder. Tú puedes hablar para vida o puedes hablar para muerte. O sea, tú decides qué estás hablando, pero tú puedes cambiar. Y yo quiero que vayas conmigo a Santiago. Vamos a Santiago 3. Santiago 3:4. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dice que son grandes naves y que son llevadas por vientos, por circunstancias. Y de pronto tu vida hoy está siendo llevada por circunstancias, por tempestades, por cosas. Pero yo te quiero decir que Santiago dice que así también es la lengua. O sea, la lengua tiene el poder para llevarte a un destino seguro. No depende de Dios. Muchas veces hablas y dices: es que el Señor permitió esto. Yo te quiero decir que lo que tú estás viviendo en tu vida hoy no fue lo que Dios diseñó. Lo que tú estás viviendo hoy en tu vida es el resultado de las palabras que tú hablaste. O sea que si la vida que estás llevando en este momento no te gusta, tú hoy puedes pararte y comenzar a decir: yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque hay una palabra poderosa de Dios. Hay un plan de Dios para tu vida. Yo vine a decirte en esta mañana que en la palabra de Dios Él tiene un plan para tu vida. Y el plan que Él tiene para tu vida es un plan de poder. Es un plan de logros. Es un plan de victorias. El plan que Dios tiene para ti no es un plan de derrota. Pero tú tienes que alinear tu palabra con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el mismo poder en la boca de Dios que el poder que tiene la tuya. Pero tú tienes que hablarla. Tú no te puedes quedar callado. Y me impresionó el viernes. Yo esta palabra la tenía y uno a veces quiere cambiar. Uno dice: bueno, pero no, ya de pronto hemos hablado mucho de esto. En las fuerzas de uno comienza a ver qué quiere el Señor y uno comienza a meterse por un lado, por el otro. Pero esta palabra me la ha dado el Señor y yo la tenía allí y dije: el domingo esta es la palabra. Y cuando mi esposo comenzó a predicar el viernes, yo dije: ya se me va a tirar la prédica. ¿Saben que él comenzó a hablar? Pero algo que él dijo, que yo nunca lo había escuchado, que trajo una revelación tremenda a mi vida, es que él dijo esto: el diablo sabe de ti lo que tú dices. El diablo sabe de ti lo que tú dices, porque el diablo no puede leer los pensamientos. Cuando tú hablas, tú le das al diablo la posibilidad de intervenir y de actuar en tu vida. O sea que las palabras que nosotros hablamos, el diablo va a agarrarse de ellas para hacer cosas. Entonces, tú no puedes darle herramientas al diablo para que te ataque. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Y escuchaba a alguien decir una historia de una viejita allí que dice que hasta Dios usa hasta el mismo diablo para cumplir los planes de Él para nuestras vidas. Cuando tú decretes la palabra de Dios, cuando tú hables la palabra de Dios, hasta el mismo diablo va a hablar a tu favor. O sea, la palabra de Dios. Y yo te quiero decir, y yo quiero que hoy te vayas de acá con esa palabra en tu espíritu. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. No atrases, no lo atrases, no atrases lo que Dios ha hablado. Él va a cumplir, porque Él es bueno y su palabra es poderosa.
pero tienes que hablarla. No te puedes quedar callado. No puedes permitir que las circunstancias vengan. No puedes permitir que el diablo te ataque y tú decís, pero ¿esto qué es? Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo creo, porque Dios habló y lo que Dios habló es verdad y tú eres un mentiroso y te largas. Te largas. Y nos paramos con autoridad. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Que el diablo está atacando y el pueblo está retrocediendo. Pero llegó el tiempo en que el diablo es el que va a retroceder de tu vida. Porque cuando tú hablas la palabra, el diablo dice, él sabe de qué está hablando. El diablo dice, no es una emoción. El diablo dice, no es algo que él está sintiendo. Hay un poder que te respalda y es el poder de la bendita palabra de Dios. Por eso cuando tú la hablas, cualquier circunstancia, por grande que sea, va a tener que desaparecer. La palabra de Dios es poderosa. Dile que está a tu lado, la palabra es poderosa. La palabra de Dios es poderosa para mi vida. La palabra de Dios en mi vida es poder. Es poder. Vamos, dilo, es poder. La palabra de Dios es poder. ¿Sabes que el Señor usó su palabra para crear el mundo? O sea, la Biblia dice en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y sabes cómo Dios creó todo? ¿Cómo el Padre creó todo? Con la palabra. Con la palabra. Él no se puso a decir, ay, pero miren estas tinieblas y esta agua. Ay, ¿cómo será esto? ¿Cómo se irá a organizar todo esto? Todo esto está desordenado. No, él dijo, sea la luz. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Que la luz fue hecha. Él dijo, sepárense las aguas y haya tierra firme. ¿Y qué pasó? Y hubo tierra firme. O sea, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Y el Señor nos dio a nosotros la autoridad para usar su palabra. Él te dio la autoridad, solo tú tienes que usarla. ¿Por qué te has callado por tanto tiempo? Porque has experimentado derrota en tu vida. Si tú tienes un arma poderosa, ¿sabes que la única arma ofensiva que el Señor nos dio a nosotros es la palabra? Y tú tienes que utilizarla. Tú tienes que utilizarla. Y yo quiero que vayas conmigo a Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, cuando tú mueves este miembro pequeñito, que decía Santiago que es capaz de domar tempestades, circunstancias. Y tú lo puedes ver en gente que se han apropiado de la palabra de Dios, que las circunstancias están, pero ellos están parados. Y es diferente a cuando se echan a llorar. Ay, no, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué está pasando? Tú te puedes parar. Está todo. Hay circunstancias, quizás hay muerte, pero en ese pedacito que tú tienes, que se llama la bendita palabra de Dios, tú te paras ahí y tú comienzas a hablar vida, tú comienzas a hablar bendición, tú comienzas a hablar prosperidad, y tú dices, hasta que no haya un camino seguro, yo no me voy a mover. Estas circunstancias van a desaparecer. Yo voy a caminar en lo seco. No importa, el Señor habló y yo lo creo y yo lo voy a ver. Y comienzas a hablar vida. Comienzas a hablar vida, comienzas a hablar poder. Y no solamente tú vas a hablar poder y vida para la gente que te escucha, sino para ti mismo. La palabra que tú hablas hace un efecto. Esa palabra se devuelve y esa palabra viene otra vez a tus oídos, y de tus oídos baja a tu espíritu. Y esa palabra te va a hacer sentir diferente. De pronto va a haber gozo en tu vida y hay circunstancias. Esa es la diferencia de por qué una persona en medio de crisis, en medio de circunstancias, tú la puedes mirar y está sonriendo. Tú la puedes mirar y está diciendo todo va a estar bien. Y de pronto tú estás diciendo todo va a estar bien, todo está mal. Pero como tú no eres el que tiene el poder sobre su vida, si no es ella, todo va a estar bien en la vida de ella, porque ella está hablando que todo va a estar bien. Y yo digo todo está bien.
pero no estás viendo lo que está pasando, todo está bien. Y todo está bien porque el Señor me dijo que todo está bien. Porque el Señor me dijo que los pensamientos que Él tiene de mí son pensamientos de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Y yo estoy creyendo por ese futuro. Yo estoy creyendo por esa esperanza. Y de pronto alguien me embarcó un día. De pronto alguien un día en mi puerta de salida habló cosas negativas de mí. De pronto alguien me dijo un día que yo no podía, que no voy a hacer las cosas. Pero hoy yo decido hablar diferente. Yo decido direccionar mi vida. Yo decido direccionar mi rumbo, a donde yo quiero llegar. Y por eso voy a hablar palabras de vida. Por eso voy a hablar sanidad. Por eso voy a hablar prosperidad. Por eso voy a hablar restauración. Porque el Dios que me llamó es Dios de buenas cosas. Es Dios de grandes cosas. No es un Dios de cosas malas. Es un Dios de cosas buenas. De cosas buenas. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que el Señor tiene para tu vida es bueno. Es bueno. Si lo que tienes en este momento no te gusta, tú puedes cambiarlo. Tú puedes cambiarlo. Y tú lo vas a cambiar cuando comiences a hablar lo que la palabra de Dios dice. Pero para hablar lo que la palabra de Dios dice, tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Dice en Mateo 12, versículos 34 y 35: de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, saca cosas malas. ¿Sabes que lo que tú estás hablando es el producto de lo que tienes dentro? ¿De qué te estás llenando? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? ¿Estás absorbiendo la palabra de Dios? Y hay gente que dice: ay, yo no quise decir eso. No, tú quisiste decir exactamente lo que dijiste. Tú dijiste exactamente lo que tenías en tu corazón. Y sabes que estamos viviendo en un tiempo donde las palabras salen muy baratas. Hoy tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, Vivi, WhatsApp. O sea, tenemos todas las herramientas para hablar. Pero tristemente no se le da un buen uso. Tristemente no hay una palabra de Dios que pueda retar a la gente que entra a tu Facebook, sino que se están usando los medios para poner lo que el diablo quiere oír, para poner la amargura que hay en tu corazón. O sea, hay Facebook que uno lee y uno dice: pero Dios mío, o sea, que hay en el corazón de esta persona críticas. ¿Sabías que a través de Facebook tú puedes ver el corazón de alguien? Críticas a la defensiva, dañando la reputación de alguien. ¿Sabes que tú colocas algo y esas palabras y eso que tú escribiste en ese muro comienza a estar en el ciberespacio, en el espacio, y solo está a un clic tuyo o a un clic de alguna persona para que la integridad y la reputación de alguien quede por el piso? Y después tú dices: ay, pero eso no fue lo que yo quise decir. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en nuestro contexto estamos acostumbrados a hablar, a escribir y a después pensar en lo que dijimos. Yo hoy te invito a que tú pienses en lo que vas a hablar antes de hablarlo. Porque después que tú hables, la palabra que ya tú has hablado, tú no la puedes recoger. La Biblia dice en Filipenses 4:8 que todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, si algo es digno de alabanza, en esto tú debes pensar. Y lo que tú piensas es de lo que se va a llenar tu espíritu. Y eso que tú estás pensando, que lo tienes acá, que Mateo no lo dice en otras palabras. Mateo dice: de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Pero resulta que la boca habla lo que está en el pensamiento. Donde tu mente va, tu boca lo va a seguir.
Tu boca va a hablar lo que tienes en tus pensamientos, de eso que tu corazón está lleno. Y tú necesitas llenarte de buenas cosas. Tú no puedes permitir hablar lo que tú quieras. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como es tu pensamiento, eres tú. ¿Qué estás pensando de ti mismo? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te ves en un mes? ¿Cómo te ves el 24 de diciembre? ¿Cuál es tu imagen de tu familia para este 24 de diciembre? El Señor habló que sería el fin de año más glorioso de toda tu vida. Ya el Señor lo dijo. Ya el Señor lo dijo a través de nuestros pastores. Y cuando el Señor dice algo, yo lo agarro. Yo no espero, ay bueno, pero es que Señor, tú estás diciendo, pero es que la situación mía, o sea, no se acopla. No, yo acoplo mi situación a la palabra de Dios. Yo no acoplo la palabra de Dios a la situación que estoy viviendo. Yo mi situación la acoplo a la palabra de Dios. Y si el Señor dijo que va a ser un fin de año bendecido y glorioso, yo me veo el 24 con mis hijos abriendo los mejores regalos. Yo me veo degustando la mejor comida. Yo me veo colocándome la mejor ropa. ¿Quién dijo que tú tienes que verte con lo que tienes ahora en tu bolsillo? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Si la palabra dice que tú eres hijo del dueño del oro y de la plata. Pero está en tu pensamiento. Está en tu pensamiento. Si tú dices, hoy es un buen día, hoy es un día poderoso, tú vas a salir como que hoy es un día poderoso. Y las cosas de pronto no están tan bien, pero ya tú hablaste. Y tú vas caminando y tú dices, el día está poderoso. Dios va a hacer cosas grandes hoy. Dios va a hacer cosas grandes hoy. Con que te tropieces, ¿cómo estás? Excelente, porque Dios va a hacer algo grande hoy. Y la gente dice, te está tostado. Pero tú vas a cambiar las circunstancias donde quiera tú llegas. Donde quiera que tú llegues, tú vas a decir, hay poder en este lugar. Porque el Espíritu de Dios está acá. Está acá. Sí está acá porque yo estoy aquí. Y tú vas a cambiarlo. Y tú vas a cambiarlo. Pero tú te puedes parar y decir, ay, este día está como pesado. Ay, no, qué dolor tan tenaz en esta espalda. Uy, no, y ahora desayuno. ¿Qué iré a hacer yo de desayuno? Ay, no, qué pesado. Y llega uno a la cocina y se le cae el plato. Y uno dice, ay, lo que dije, este día está terrible. Y vas a la nevera, ay, la leche se contó, el único poquito que tenía, Dios mío. Y está corta la leche, Padre, Señor, ¿qué está pasando? Ay, no, qué día tan terrible. Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Padre, este día está tenaz, Padre. Señor, ayúdame, dame fuerza. Y el Señor está diciendo, cambia la charla. Cambia lo que estás diciendo. Yo no puedo hacer nada. ¿Sabes que a veces uno escucha? Yo no puedo hacerlo, ya yo lo hice, ahora te toca. Te toca. Y uno, ¿qué? Ay, ¿qué? Pero cuando el día está malo uno escucha a Dios. Porque cuando saben que Dios no está con los derrotados. Dios no está con los derrotados, porque Él no es un Dios de derrota, Él es un Dios de victoria. Así cuando tú estás derrotado, ni siquiera escuchas a Dios. Dios te está hablando y tú ni siquiera estás escuchando lo que Él está diciendo. Lo que tú hablas va a influenciar para bien o para mal a tus hijos, a tu esposo. ¿Qué estás hablando? Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que tú dices? Hoy es un día de victoria, aleluya. Y no tienes ni un peso. No tienes ni un peso. Pero tú estás reconociendo que la victoria no viene de ti. Tú estás reconociendo que la victoria viene de aquel que un día te llamó y que te dijo, yo no te dejaré, yo no te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo, tú siempre tendrás todo. Y si tú quieres, tú vas a comer del bien de la tierra. Que el Señor no dijo que es Él el que debe querer.
Tú debes querer comer del bien de la tierra. O sea que lo que tú estás comiendo es lo que tú has hablado. La cosa está difícil, Señor. Y no estoy hablando de desagradecimiento. Por favor, pongámosle un balance. Yo no estoy hablando de ser desagradecido con lo que Dios ha hecho. Yo te estoy hablando de hablar lo contrario en medio de las circunstancias, de pararte y decretar la palabra de Dios, y no decretarla como que tienes miedo. El Señor dijo, no, que el diablo sepa que tú crees lo que tú estás hablando. Que el diablo lo sepa. Que el diablo sepa que las circunstancias no te van a hacer retroceder. Que el diablo sepa que él se tiene que quitar o tú te lo vas a llevar por el delante. Porque cuando Dios habló, Dios va a cumplir. Y si el mismo diablo se para, tú vas a pasar por encima de él. Porque nada va a impedir que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y en tu familia. Pero tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Y yo quiero que tú salgas de acá alineado con la palabra de Dios. Que cuando algo que no sea tú lo vayas a hablar, mejor muérdete la lengua. Es mejor que te muerdas la lengua y no que desates una palabra negativa sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Sabes cuando uno va a decir algo? Hablaré palabras de bien. Hablaré palabras de bien. Hablaré palabras de bien. Dice Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. Te voy a leer varios versículos y ya te digo para dónde voy. La lengua apacible es árbol de vida. Dice Proverbios 12:14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Proverbios 13:2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Proverbios 18:20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. O sea, si las palabras que yo estoy hablando son tan poderosas y me van a hacer crecer fuerte, ¿yo de qué me tengo que nutrir entonces? De una buena palabra, no de cualquier cosa. Cuando usted quiere tener un cuerpo saludable en lo natural, hablando de lo natural, cuando usted quiere un cuerpo saludable, usted tiene que comenzar a mirar qué usted está comiendo y comenzar a cambiar las comidas que lo van a llevar a tener en lo natural un cuerpo sano. Si lo que yo estoy viendo hoy en mi vida no me agrada, ¿yo qué tengo que hacer? Comenzar a hacer un inventario de las palabras que estoy hablando. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Y casi siempre el Espíritu Santo nos permite ir y mirar. Sí, yo lo hablé, yo lo dije. Y yo te quiero decir que tu vida es el resultado de tus palabras o de las palabras que alguien más habló. No importa cuál sea, hoy con tu boca tú puedes direccionar ese puerto de llegada. Y a ese puerto de llegada hay abundancia. En ese puerto de llegada hay sanidad. En ese puerto de llegada hay restauración. En ese puerto de llegada hay hijos consagrados para el Señor. En ese puerto de llegada hay buenos matrimonios. En ese puerto de llegada hay un buen hogar. ¿Por qué? Porque en ese puerto de llegada el Señor ya lo decretó. Él dijo que era bueno. Él dijo que tú ibas a ir de gloria en gloria, que ibas a ir de triunfo en triunfo, que no te dijo que ibas a ir para atrás o que ibas a ir de derrota en derrota. Él te dijo: yo tengo un futuro lleno de gloria y de esperanza, y si yo no he llegado, ese no es mi puerto de llegada. Si no lo estás viendo hoy, ese no es tu puerto de llegada. Tú tienes que comenzar a nutrirte con la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios dice. Escoge bien tus alimentos. ¿Qué estás recibiendo? Es importante que tú estás recibiendo. ¿De qué te estás alimentando?
Dice que te vas a nutrir de eso, te vas a saciar de eso. Y otra ley es la ley de la siembra y la cosecha. Dice en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Mientras esta tierra permanezca, mientras tú estés acá, siempre habrá un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Lo que tú estás recogiendo es el resultado de la semilla que sembraste. ¿Qué semilla tú has sembrado en tu vida? Pastora, pero esto aplica para eso. ¿Esto aplica? Por supuesto que sí, ya lo vamos a ver. Quiero que me acompañes a Isaías 55:10. Isaías 55:10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. O sea que la palabra de Dios es una semilla que se siembra. Y yo comencé diciéndote que el mismo poder que tiene la palabra de Dios en la boca de Dios es el mismo poder que esa palabra tiene en tu boca. Y tú tienes que sembrarla, tú tienes que sembrarla. Y de pronto tú dices, no, entonces estoy frito. Porque lo que he sembrado todo este tiempo ha sido derrota, ha sido no puedo, me voy a morir, o te pones edad para morirte. Y has hablado una cantidad de cosas. Y tú dices, ya no puedo hacer nada. Jeremías 1:9. Vamos a Jeremías 1:9. Y esta es una palabra poderosa, poderosa que el Señor nos da en esta mañana. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor te da la autoridad para que tú puedas arrancar de tu vida toda palabra ociosa que has hablado. Tú hoy puedes arrancarla. Tú puedes decir, voy a arrancar toda la basura que he plantado. Porque muchos han plantado todo menos la palabra de Dios. Pero es tiempo hoy de que te levantes, con autoridad y comiences tú a quitarlo. Tú sabes que has hablado sobre tu vida. Dice en Juan 6:63 que el Espíritu es vida. Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado es vida y es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen que su palabra es verdad? ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir todo lo que ha hablado sobre tu vida? Pero tienes que hablarlo. Tienes que hablarlo. ¿Sabes qué? Las circunstancias van a venir. ¿Y sabes quién está buscando las circunstancias? Y yo siempre digo, el diablo nunca nos va a hacer nada. Él no puede hacernos nada. O sea que el diablo no te hace nada. Todo te lo haces tú mismo. Tú le das las herramientas. Y me acuerdo de la palabra que hablaba mi esposo el viernes. El diablo no puede hacer absolutamente nada. Tú le das las herramientas para que él haga. Pero hoy tú lo vas a dejar sin de dónde agarrarse. O sea, vas a hablar tan bien que te lo dice, pero ¿en qué momento? O sea, que diga algo, que diga algo, que diga algo. Y el diablo va a terminar siendo tu mandadero.
va a terminar siendo tu mandadero. El diablo va a contribuir a las promesas de Dios. Pastora, no diga esa herejía. Ahora usted sí es verdad que nos va a confundir. ¿Sabes qué? Cuando tú hablas, la Biblia dice en Hebreos que los ángeles están a nuestros servicios, que son ministradores de Dios a nuestro servicio. Cuando tú hablas, tú le das la tarea a los ángeles. Cuando tú hablas cosas buenas, los ángeles se mueven a cumplirla. Y cuando tú hablas cosas malas, los demonios también se mueven. Pero estarán tan ansiosos los demonios que van a decir: ¿qué podemos hacer? Vamos a quitar esto de acá, por lo menos para que los ángeles pasen. Pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No le des herramientas al diablo. No le des herramientas al diablo. Que él no tenga nada que decir. Que él no tenga nada que decir. Hay un principio súper importante. Dios habló. Dios habló. Y lo que Dios habló, yo lo voy a hablar. ¿Hasta cuándo voy a hablar la palabra que Dios ha hablado sobre mi vida? Hasta verla cumplida. Hasta que no la vea cumplida, yo no me voy a callar. Y cuando las circunstancias vengan más fuertes, yo voy a hablar más fuerte la palabra de Dios.